Lo decíamos recién, amigos, el caso argentino ha pasado a ser un centro de interés no solamente de la Argentina, que está viviendo y protagonizando un momento muy especial, sino que también es algo que está realmente llamando la atención en muchos países, ni que hablar en Uruguay, ¿verdad? Lo que ocurre en Argentina siempre nos interesa. Alfonso Lessa nos va a dar su mirada a propósito del domingo y más que del domingo, de lo que se viene, porque hay un camino que deben recorrer los argentinos que está lleno de signos de interrogación. Bueno, así es, muchas interrogantes. Algunas ya se despejó el domingo, ¿no? Pasó lo que nadie pensaba, por lo menos al nivel que nadie pensaba. Un increíble triunfo de Milei, 30 y poco % de los votos, el electorado quedó dividido en tercios, una semiderrota de Juntos por el Cambio, porque pensaban ser primeros, y creo que una enorme derrota del kirchnerismo, algunos dicen es el final del kirchnerismo, hay que verlo, y de Sergio Massa, que quedó tercero. Y el peronismo ha festejado el triunfo en la provincia de Buenos Aires, pero si actuaran con una mediana racionalidad, cosa que no se sabe si se puede pedir, Milei y Juntos por el Cambio ganaría la oposición, porque la oposición fue bastante mayoritaria también. Exacto. En la provincia. Yo creo que este tema hay que analizarlo de dos puntos de vista que diste vos. ¿Por qué ocurrió lo que ocurrió? ¿Y cuáles pueden ser de alguna manera las consecuencias de todo esto en la Argentina y que, por supuesto, nos llegan hasta acá? Parece muy claro que se trata de una durísima respuesta de una parte de los argentinos, en primer lugar al gobierno, pero no solo al gobierno, a la clase política. Yo creo que los argentinos están hartos y golpearon la mesa, ¿no? Un mensaje a las dos principales coaliciones. ¿Y un mensaje de quién? Porque eso es una de las primeras preguntas. Bueno, sí, yo creo que de los jóvenes, de las nuevas generaciones, sobre todo las que votan por primera vez, que de algún modo han roto con el pasado, con las reivindicaciones de los 70, que son de algún modo la contracara de la cámpora, tan radical y que como contrapartida ha reivindicado permanentemente de manera directa e indirecta el discurso montonero, alentados también por Cristina. Ese modelo que adoptó la Cámpara, bueno, creo que hay algo que se rompió en la vinculación de los jóvenes. Son nuevas generaciones que ya no están atadas a ese pasado. ¿Por qué? Y bueno, porque hay muchos jóvenes. Argentina tiene por lo menos un 39% de pobres. Es una cifra totalmente pornográfica en un país como la Argentina. Y hay muchos jóvenes, y hay que ver a la realidad de carne y hueso, que ven el sufrimiento de sus padres, de sus familias, todas las que han pasado, cómo a veces quedan, y esto es un hecho muy real, quedan víctimas de los punteros del peronismo, que otorgan cargos a cambio de militancia. Bueno, han visto todo eso y han decidido romper con eso. Es como un último grito de esperanza ante un kirchnerismo que ha fracasado de todo punto de vista y que además ha dado muchas muestras de corrupción, muchas de ellas públicas, las hemos visto, han hecho gala de la corrupción, un abuso político con componentes de corrupción. Muchas veces esa plata que se distribuye desde el Estado a través de los punteros, a la gente le llegan las migajas. Todo esto vinculado además, hemos visto muchos casos, ¿no? A la violencia, al poder narco, al crecimiento del poder narco en la Argentina, y que además ha terminado de hundir a la economía. Es un desastre la situación económica, lo hablamos todos los días. Sí, sí. Y el peronismo, no se sabe bien por qué, o el cristinismo, como sea, colocan como, ya estoy hablando de lo del futuro, pero como candidato de la presidencia al ministro de Economía, en parte responsable de lo que está ocurriendo y que se tiene que responsabilizar de lo que ocurra acá a octubre o noviembre, cuando va a ser la primera o segunda ronda. O sea, el peronismo en su peor faceta, que además unió pegando con un pegamento muy liviano lo imposible de unir. Alberto Fernández fue de las personas que peor ha hablado en la Argentina de las gestiones de Cristina. Exacto. Y Massa prometió cuando fue candidato antes que si era presidente iba a llevar presa a Cristina. La gente no es tonta. Y terminar con los ñoquis de la Cámpora. Y terminar con los ñoquis de la Cámpora. O sea, y Grabois también, ¿no? Señalando a Massa y ahora también un apoyo claro. Entonces es difícil de entender todo esto. Esto también fue un mensaje para Juntos por el Cambio,
que no dejó de dar un espectáculo de peleas permanentes durante toda la campaña, lamentable. muy fuertes, lamentables, y además un sector que detrás de bambalinas en buena parte ha sido liderado por Macri, que ha sido responsable en parte de todo lo que está ocurriendo, que tomó una deuda externa totalmente exorbitante y casi imposible de pagar. Por lo tanto, yo digo que la gente se hartó de todo esto. Y parecería que una parte importante, 30%, ni más ni menos, que no encontró en la oferta tradicional algo que le pudiera satisfacer. Ahora vamos a hablar con un analista argentino que sabe mucho más y nos pueden decir. Y encontraron en Milei lo distinto, porque es lo único que se puede decir, es lo distinto. Un Milei que disparó a diestra y a siniestra, con un discurso peligroso, lleno de odio, con promesas que no parecen fáciles de cumplir. Con insultos. Con insultos, desde el aporte de armas, la venta de órganos, venta de niños. De niños, dar marcha atrás con la despenalización del aborto, eliminar el Banco Central. Es decir, ha llamado a la justicia social textualmente aberración. Entonces, bueno, todo esto parece increíble, pero hay una gran parte de los argentinos, la tercera parte de los que votaron, que lo encontraron a él como la solución. Entonces, un paréntesis muy corto para seguir adelante. Argentina tiene un problema de base, estructural, en su sistema electoral, y son las elecciones de medio término. Argentina vive de campaña electoral en campaña electoral. Termina una campaña electoral y ya todos están pensando en el puesto que van a lograr en las campañas. O sea, entre elección presidencial y elección presidencial hay elección de una parte del Parlamento. Claro. Vive de campaña electoral. Y tal como se comporta los argentinos a nivel político, los partidos y los dirigentes, me parece que es algo que se tiene que plantear la posibilidad de eliminar eso. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, yo creo que obviamente lo que pueda pasar está en manos de esos 10 millones de votantes que no fueron a las urnas, aunque era obligatorio el voto. Sí. 10 millones de votantes y 1 millón de votantes que votaron en blanco. ¿Qué puede pasar? En Argentina el sistema es distinto que al uruguayo. En primera ronda se puede ganar con el 45% o con un 40% si hay 10% sobre el de diferencia. Esto hace que cualquiera pueda ganar y no descarta, no estoy diciendo que vaya a pasar, no descarta que Milei pueda ganar en primera ronda, sobre todo después de lo que vimos el domingo, puede pasar cualquier cosa. Es decir, no se sabe si esos 10 millones de votantes van a ir, pero uno piensa a priori, para ir redondeando, que si no fueron a votar es porque son disconformes. Si estuvieran conformes con el gobierno, en esta grieta que hay en la Argentina, le hubieran ido a dar el respaldo al gobierno. Entonces me parece, en principio, que los que más tienen para pescar votos en esa laguna de 11 millones de votos son la oposición. Yo pienso que en última instancia va a triunfar un poco más la ponderación y me parece que Juntos por el Cambio es quizás el que más pueda encontrar ahí y pueda ser el favorito. La gran incógnita es qué va a pasar con Massa, que es a la vez candidato, como decíamos hoy, y ministro de Economía en un país que tiene la economía hundida.